Mi nombre es Aiden Michey. Tengo 34 años, y mi vida en Baton Rouge, Luisiana, siempre ha transcurrido de manera tan constante que roza el aburrimiento. Trabajo en el mantenimiento de un campo de golf en un club de los suburbios de la ciudad, un empleo que no tiene nada de glamuroso, pero es estable. Mi esposa, Hannah Michey, de 29 años, es una mujer dulce y hábil, tanto que a veces me pregunto cómo tuve tanta suerte. Ella trabaja en una pequeña floristería en la calle principal, donde prepara ramos coloridos siempre con una sonrisa en los labios. Vivimos en una casa pequeña de 2 pisos, con un patio trasero lleno de vegetación y un garaje repleto de cosas viejas. Sin hijos, sin dramas, solo tardes viendo televisión, cenas sencillas y noches abrazados antes de dormir. Una vida simple y tranquila. Al menos, eso era lo que yo creía. Todo empezó a cambiar una noche tarde, cuando desperté de golpe. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. El primer sonido que escuché fue un leve crujido, como si alguien intentara abrir una puerta sin hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir fuerte, no por miedo, sino por lo extraño del momento. Me quedé quieto, con los ojos entreabiertos, y distinguí la silueta familiar de Hannah saliendo sigilosamente de la cama. Se movía con cuidado, con calcetines en los pies para no hacer ruido, pero noté sus hombros levemente encorvados, como si intentara mantener el más absoluto silencio. Llevaba un camisón de algodón fino, el cabello suelto, y con la tenue luz de la farola filtrándose entre las cortinas, parecía un fantasma. No dije nada. Me quedé ahí, fingiendo dormir, con el corazón acelerado. Hannah y yo llevábamos 5 años casados, y ella nunca había hecho algo así. Siempre dormía profundamente, acurrucada junto a mí como una gatita. Pero esa noche, algo estaba fuera de lugar. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse suavemente, y entonces me incorporé, sintiendo el frío de la madera bajo mis pies descalzos. Me deslicé fuera de la cama y abrí la puerta apenas una rendija, lo suficiente para ver el pasillo. Hannah se dirigía hacia la cocina, sus pasos ligeros como el aire. Se detuvo frente al refrigerador, lo abrió y sacó algo. No pude ver con claridad, pero parecía una bolsa con sobras de la cena. Luego se volvió y caminó hacia la puerta trasera. Mi corazón se tensó de repente. La puerta trasera daba al garaje. Y desde el garaje había una escalera que descendía al sótano, un lugar que apenas usábamos para guardar cosas viejas. La seguí con cuidado, manteniendo distancia para no ser descubierto. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. A través de la rendija de la puerta de la cocina, vi a Hannah abrir la puerta trasera. El viento nocturno entró trayendo el olor húmedo de la tierra del jardín. Ella salió, con la bolsa en la mano, y desapareció en el garaje. Esperé unos segundos y la seguí sigilosamente. El garaje estaba completamente oscuro, solo la débil luz de la luna se filtraba por una pequeña ventana. Vi su silueta junto a la entrada del sótano, una vieja escalera de madera que descendía. Se detuvo un momento, mirando alrededor como temiendo que alguien la siguiera, luego bajó y cerró la puerta tras de sí. Me quedé allí, en la oscuridad, con la mano aferrada al apoyabrazos de un viejo asiento de coche. ¿Qué demonios estaba pasando? Hannah no era del tipo aventurero, ni de los que esconden cosas. Era la mujer que amo, la que siempre me cuenta todo, desde historias del trabajo hasta sueños extraños. Pero esa noche, algo no encajaba. Regresé a la cama, permaneciendo despierto hasta el amanecer, con la mente llena de pensamientos confusos. A la mañana siguiente, el sol salió y Baton Rouge era tan calurosa y húmeda como siempre. Hannah se levantó temprano, como de costumbre, me besó y dijo: «Me voy al trabajo, amor. No olvides desayunar». Sonrió, con los ojos brillantes, sin mostrar señal alguna de algo extraño. Asentí, intentando sonreír también, pero sentía como si tuviera una piedra en el pecho. Fingí dormir un poco más, esperando a escuchar cómo su coche se alejaba por el camino. Entonces me levanté de un salto, me puse unos jeans y una camiseta y fui directo al sótano. Nuestro sótano era un lugar húmedo y polvoriento.
La débil luz del foco colgante iluminaba cajas de cartón viejas, muebles rotos y algunas decoraciones navideñas del año anterior. Revisé todo, moviendo cajas, mirando debajo de las mesas y las sillas, incluso palpando las paredes por si encontraba algo extraño. Nada. Todo estaba exactamente igual que la última vez que había estado allí, hacía unos meses. Sin cambios, solo una gruesa capa de polvo que probaba que nadie había tocado nada. Suspiré, preguntándome si todo había sido mi imaginación. Pero el recuerdo de la noche anterior era clarísimo. Hannah había bajado con una bolsa de comida. ¿Por qué? Cuanto más lo pensaba, más intranquilo me sentía. Nuestra vida pacífica, los paseos por el parque los fines de semana, las cenas que ella preparaba con ese aroma a flores que traía del trabajo, de pronto me parecieron frágiles. No quería dudar de mi esposa, pero mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. Decidí investigar. Después del trabajo, conduje hasta una tienda de electrónica cercana y compré una cámara pequeña, de esas que funcionan con batería y se conectan al teléfono. Era diminuta, fácil de ocultar y grababa bien incluso en la oscuridad. En casa, esperé a que Hannah estuviera en la ducha y entonces bajé al sótano. Instalé la cámara en la esquina del techo, cerca de la entrada, escondida detrás de una pila de cajas de cartón. Desde ese ángulo podía captar todo el sótano sin ser vista. Los días siguientes fueron un infierno. Intentaba comportarme con normalidad frente a Hannah, reír, abrazarla, pero por las noches me quedaba despierto, esperando. Algunas noches ella dormía tranquilamente y yo suspiraba aliviado. Pero en la tercera noche escuché de nuevo el suave chirrido de la puerta abriéndose. Esta vez no la seguí. Dejé que la cámara hiciera su trabajo. A la mañana siguiente, cuando Hannah se fue al trabajo, me senté en la mesa de la cocina y abrí la aplicación en el teléfono. Mi corazón latía como un tambor. Avancé rápidamente el vídeo de la noche anterior y entonces me quedé helado. En la pantalla, alrededor de la 1 de la madrugada, Hannah apareció en la parte superior de las escaleras del sótano. Llevaba su camisón, sosteniendo una bolsa de comida, igual que la vez que la había seguido. Sus pasos eran suaves, pero su rostro estaba serio, como si cargara un peso invisible. Se detuvo en medio del sótano, miró a su alrededor, luego se inclinó y levantó con cuidado una vieja alfombra. Debajo se reveló una trampilla de madera, oculta bajo el suelo de concreto, con un pequeño asa metálica. La abrió. Un leve chirrido resonó en el vídeo. Luego bajó, desapareciendo del encuadre. La cámara solo alcanzó a grabar hasta ahí, pero unos minutos después, ella volvió con las manos vacías, cerró la trampilla, colocó la alfombra encima y subió las escaleras. Su rostro, en ese momento, lucía cansado, triste, como si acabara de hacer algo que le rompía el corazón. Me quedé inmóvil, con el teléfono temblando en mis manos. Un sótano oculto dentro del sótano. Compramos esta casa hace 4 años, y yo nunca supe de eso. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué? ¿Y Hannah? ¿Qué estaba haciendo ahí abajo? ¿A quién o qué le llevaba comida? Pensamientos oscuros me invadieron. ¿Estaba ocultando a un amante? No. Hannah no era ese tipo de mujer. Me levanté y empecé a caminar por la cocina, con el corazón ardiendo. Quise correr al sótano, levantar la alfombra y abrir esa puerta secreta. Pero me contuve. No quería destruir mi matrimonio por una mala interpretación. Aún así, la inquietud no desaparecía. Tenía que bajar allí. Tenía que descubrir la verdad. Abrí la puerta del garaje y una ráfaga de aire frío entró, trayendo el olor húmedo de la tierra. Las escaleras del sótano crujieron bajo mis pies como si susurraran advertencias. El sótano seguía igual, polvoriento, oscuro, con montones de cajas viejas apiladas. Me detuve en medio de la habitación, el corazón latiendo con fuerza. La vieja alfombra seguía ahí, tan inofensiva como siempre, pero yo conocía su secreto. Me arrodillé, toqué el borde de la alfombra y la levanté lentamente. Debajo apareció la trampilla de madera, simple, vieja,
con un asa de hierro oxidada. Estaba tan bien camuflada con el suelo que, de no saberlo, nadie la habría notado. Tragué saliva y tomé el asa con fuerza. Estaba helada. La levanté y el chirrido resonó en el silencio del lugar. Apareció una pequeña escalera, descendiendo hacia la oscuridad absoluta. Un aire frío ascendió, trayendo un olor a humedad y a presencia humana. Encendí la linterna del teléfono y bajé con cautela, un paso a la vez. Mi corazón golpeaba como un tambor, el sudor frío corriendo por mi espalda a pesar del aire gélido. La escalera tenía unas 10 gradas, que llevaban a una habitación baja, con el techo a menos de 1 metro sobre mi cabeza. La luz débil de la linterna recorrió el lugar, paredes de concreto áspero, suelo de tierra húmeda y en un rincón una cama plegable con una manta delgada. Sobre la cama, 2 figuras encorvadas, sus rostros demacrados bajo la tenue luz, me miraban con ojos cansados. Me quedé paralizado. No eran desconocidos. No era un secreto horroroso. Me quedé sin aliento. No podía moverme. Roger y Marlene estaban vivos. Su cabello, antes castaño, ahora era gris y desordenado, y sus rostros estaban demacrados, marcados por el tiempo y la falta de sol. Me miraban con una mezcla de miedo y alivio. Marlene se llevó una mano temblorosa a la boca, mientras Roger dio un paso hacia mí, cojeando levemente. «Aiden», susurró con una voz áspera, como si no la hubiera usado en años. «Por favor, no le digas a Hannah que nos encontraste». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé mirándolos, sin poder articular palabra. Roger extendió una mano, intentando calmarme, pero retrocedí un paso. «¿Qué diablos está pasando aquí?», pregunté con la voz quebrada. «Todos pensaban que ustedes estaban muertos. El incendio. La policía. El funeral». Roger bajó la mirada, respirando con dificultad. Marlene comenzó a llorar en silencio, y él, con un esfuerzo visible, habló. «No fue un accidente, Aiden. No morimos en ese incendio. Fingimos nuestras muertes para escapar». «¿Escapar? ¿De qué?», exclamé, sin poder contener mi confusión. Roger se apoyó en la pared, el temblor de sus manos delataba su debilidad. «De Evan y Noah», dijo con voz baja, casi temerosa. El nombre de los hermanos de Hannah me atravesó como una puñalada. Siempre los había considerado hombres problemáticos, con un historial de violencia y adicciones. Pero habían muerto también en aquel incendio, ¿o no? «No entiendo nada», dije, pasándome una mano por el rostro. «¿Por qué Hannah me dijo que estaban muertos? ¿Por qué los esconde aquí, en nuestra casa?» Marlene levantó la vista, sus ojos hundidos y llenos de lágrimas. «Porque nos está protegiendo», dijo con voz suave. Después del incendio, todo se salió de control. Evan y Noah, ellos no murieron. Cambiaron de nombre, desaparecieron y comenzaron a buscar venganza. Nos querían muertos, Aiden. A todos nosotros. Hannah no tenía a dónde ir y sabía que, si alguien descubría que estábamos vivos, los encontrarían también a ustedes. Me quedé paralizado, el eco de sus palabras resonando en mi mente. Roger asintió lentamente. «Tu esposa ha estado cuidando de nosotros durante años, en secreto. Nos trae comida, medicinas, todo lo que necesitamos para sobrevivir. Ella nunca quiso involucrarte. Pensó que, si lo sabías, estarías en peligro también». Me apoyé en la pared, sintiendo que me faltaba el aire. Todo lo que había visto, las noches en que Hannah salía sigilosamente, las mentiras, el cansancio en su rostro, todo cobraba sentido. Pero aún había algo que no encajaba. «¿Por qué no ir a la policía?», pregunté. «Si sus hijos los están buscando, podrían protegerlos». Roger negó con la cabeza. «No confíes en la policía de Baton Rouge. Algunos de los hombres de Evan todavía están dentro. Si Hannah o nosotros habláramos, nos encontrarían. Lo que hace es lo único que nos mantiene con vida.
El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba el goteo del agua desde algún rincón y el sonido de mi respiración acelerada. Me pasé las manos por el cabello, intentando procesar todo aquello. Ella me mintió, dije al fin, con la voz apenas audible. Te mintió para salvarte, respondió Marlene. Si hubieras sabido la verdad, habrías intentado ayudarnos y eso te habría puesto en peligro. Hannah te ama, Aiden. Lo ha hecho todo por ti. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Me quedé en silencio, mirando a la pareja envejecida que mi esposa escondía bajo nuestra casa. Mi mente se llenó de imágenes de Hannah sonriendo en la cocina, preparando el desayuno, mirándome con ternura, y de pronto entendí el peso que llevaba en el alma. Tengo que hablar con ella, dije. No, interrumpió Roger, extendiendo una mano temblorosa. Si lo haces, sabrá que bajaste aquí. Y si sabe que lo sabes, se verá obligada a tomar decisiones difíciles. Por favor, Aiden. Déjala manejar esto. Ella sabe lo que hace. Asentí lentamente, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Subí las escaleras en silencio, cerré la trampilla y volví a colocar la alfombra. Todo el camino de regreso al dormitorio me pareció un sueño. Cuando me acosté junto a Hannah esa noche, ella dormía profundamente, con una paz que me rompía el corazón. La observé durante un largo rato, preguntándome cuántas noches como aquella había pasado sola, cargando con el peso de ese secreto. Durante los días siguientes, intenté comportarme con normalidad. Fui al trabajo, conversé con mis compañeros, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había descubierto. Hannah continuaba actuando igual que siempre, amorosa, atenta, pero sus ojos reflejaban un cansancio que ahora entendía mejor. A veces, en medio de la noche, me despertaba y la veía mirándome en silencio, como si temiera perderme. No sabía cuánto tiempo más podría soportar ese secreto. Pero algo dentro de mí me decía que la verdad completa aún no había salido a la luz. Pero cuando abrió la puerta y vio la casa vacía, llamó, «Mamá, papá, Aiden». Yo estaba sentado en la mesa de la cocina esperándola. «Siéntate», le dije, con la voz entrecortada. Le conté todo, que Evan era un agente encubierto, que el grupo Hayes estaba involucrado en drogas, las pruebas que había encontrado y el arresto ocurrido esa misma mañana. Hannah se quedó helada, su rostro se tornó pálido y luego rompió en llanto, gritando, «No puede ser. Me estás mintiendo. Mis padres son inocentes». Golpeó mi pecho con fuerza, acusándome, «Llamaste a la policía. Me traicionaste. Eran mi familia». La abracé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Amor, lo siento, pero lo hice por Evan, por la verdad». Hannah lloró hasta quedar exhausta, desplomándose en el suelo. La levanté y la llevé a la cama. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Aquella noche, la casa estaba tan silenciosa como una tumba. Esa misma tarde, los medios explotaron con la noticia. Televisión, radio, portales en línea. Baton Rouge estaba conmocionada. El titular principal decía, «La pareja Roger y Marlene Hayes arrestada tras 3 años prófugos. Principales sospechosos de tráfico de drogas, lavado de dinero y vinculados a la muerte del agente Evan Mitchell». Los reporteros detallaron que la Policía Federal había allanado una casa privada en los suburbios, capturando a los 2 sospechosos que habían fingido su muerte en un incendio. Se los acusaba de dirigir una red de narcotráfico a través del grupo Hayes y de asesinar al agente Evan Mitchell para silenciarlo. En pantalla aparecieron imágenes de Roger y Marlene esposados, seguidas de una fotografía de Evan, mi hermano, sonriente con su uniforme. Vi las noticias solo, en la sala, con la mirada fija en la pantalla. Por primera vez en años, la justicia estaba señalando a los verdaderos culpables. 3 meses después del arresto, el caso de Roger y Marlene Hayes fue oficialmente llevado a juicio en la Corte Federal de Luisiana. Aquellos días los viví como en un sueño borroso, donde todo giraba en torno a reportes y documentos legales. Baton Rouge se sumergió en una tormenta mediática implacable. Los reporteros se apostaban frente al tribunal,
los flashes no paraban, y las multitudes curiosas se reunían con pancartas que decían «Justicia para Evan Michey». La prensa local lo cubría a fondo. Análisis sobre el imperio Hayes Group, entrevistas con testigos antiguos. El caso fue considerado una de las investigaciones reabiertas más grandes de los últimos años, involucrando lavado de dinero, narcotráfico y asesinato organizado. No era solo la historia de una familia que colapsó, sino una muestra de la corrupción en las altas esferas donde el dinero y el poder ocultaban crímenes oscuros. Cada mañana abría el periódico y leía titulares sensacionalistas, de la mansión de lujo a la prisión, la tragedia de los Hayes. La televisión entrevistaba a expertos legales, analizaban las pruebas, y el ambiente de la ciudad hervía. Recibí llamadas de periodistas, pero las rechacé todas. No quería fama, solo justicia. Fui invitado a declarar en el juicio como testigo, aportando pruebas internas. En el primer día del juicio, conduje hasta el tribunal bajo una llovizna ligera, con el corazón pesado como el plomo. El edificio era alto y severo, con columnas de granito frío. La multitud afuera me obligó a abrirme paso para entrar. Me senté en la última fila de la sala, con una camisa limpia pero vieja, las manos apretadas para contener el temblor. El ambiente era sofocante, el olor a madera pulida, los murmullos, las luces blancas brillando como si juzgaran. Cuando Roger y Marlene entraron escoltados, mi corazón se contrajo. El hombre que alguna vez fue arrogante, de trajes costosos y sonrisa sarcástica, ahora avanzaba con la cabeza gacha, vestido con un uniforme gris de prisionero y las muñecas esposadas. Sus pasos eran pesados. Marlene lo seguía, más delgada que nunca, el cabello blanco despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar. Los observé en silencio desde el fondo, sintiendo una mezcla de compasión por su caída y rabia por lo que habían hecho. Roger me miró un instante, con ojos llenos de arrepentimiento y desesperanza, pero aparté la vista. No quería mirarlo. Era el momento de que hablara la justicia. El fiscal comenzó con la acusación. Su voz, grave y firme, resonó en la sala. Señoría, Roger Hayes dirigía una red de narcotráfico y lavado de dinero a través del grupo Hayes. Usaba proyectos inmobiliarios como fachada para ocultar millones de dólares provenientes de la venta de drogas vinculadas a cárteles internacionales. Cuando el agente Evan Michey, miembro encubierto de la DEA, fue descubierto durante la investigación, Roger Hayes ordenó su eliminación para borrar pruebas, fingiendo un accidente automovilístico. Marlene Hayes conocía toda la verdad, continuó, pero ayudó a su esposo a destruir la evidencia, fingiendo un incendio para simular sus muertes y huir. Vivieron ocultos durante años. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Recordé las noches observando las cámaras, escuchando sus frías confesiones. El público murmuraba. El juez golpeó la mesa con el mazo para imponer orden. El fiscal siguió presentando los detalles: facturas falsas, transferencias sospechosas desde cuentas en paraísos fiscales y contactos con proveedores mexicanos. Me quedé callado, con la mente revuelta de recuerdos. Evan había dado su vida por exponer esto, y ahora la verdad por fin salía a la luz. Todas las pruebas que entregamos Noah y yo, vídeos, grabaciones, archivos y la tarjeta de acceso, fueron mostradas públicamente en la corte. Innegables. El fiscal encendió el proyector y la sala quedó en silencio mientras reproducía la grabación. La voz ronca de Roger resonó. Tuvimos que silenciar a ese agente, Evan Michey. La multitud se estremeció. Marlene se cubrió el rostro llorando. Luego apareció el vídeo de Roger abriendo la caja fuerte, murmurando: «Si alguien encuentra estos documentos, estamos acabados». Los archivos de lavado de dinero con el logo del grupo Hayes se proyectaron en pantalla. Los números coincidían con los datos que Evan había recopilado antes de morir. La tarjeta de acceso con el nombre de Evan Michey, que usó para infiltrarse en la empresa, fue ampliada, provocando murmullos entre los presentes. El abogado defensor intentó negar: «Esto es solo un malentendido. Mi cliente fue presionado por los cárteles». Pero el fiscal respondió con firmeza: «La evidencia habla por sí sola, desde las confesiones hasta los documentos auténticos». Me llamaron al estrado.
Mi voz temblaba mientras relataba cómo los descubrí en el sótano, cómo instalé las cámaras siguiendo las instrucciones de Noah y recopilé los datos. Lo hice por mi hermano, dije mirando al juez, con la voz rota. La sala quedó en silencio, solo se oían los sollozos suaves de Marlene. Roger permaneció mudo durante todo el juicio, inmóvil como una estatua, la mirada baja. No se defendió, no pidió perdón, solo tenía un gesto cansado, resignado a su destino. Marlene estalló en lágrimas cuando le preguntaron directamente, ¿sabía usted del plan para asesinar al agente Michey? Entre llantos, admitió, sí, sabía que Roger lo ordenó. Solo lo ayudé a destruir pruebas porque tenía miedo de perderlo todo. No teníamos otra opción. La sala estalló en murmullos, el juez golpeó varias veces el mazo para imponer orden. Yo los observaba con el corazón sereno, pero dolorido. Aquello era justicia, pero también el fin de una parte de mi vida, la que compartí con Hannah y con la ilusión de una familia feliz. Finalmente, tras días de intensos alegatos, el juez dictó sentencia. Su voz firme resonó en el silencio. Tras considerar todas las pruebas, este tribunal sentencia a Roger Hayes a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por operar una red de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato en primer grado. Marlene Hayes recibirá 25 años de prisión por complicidad y encubrimiento de crímenes. La sala estalló. Algunos aplaudieron. Los reporteros salieron corriendo a comunicar la noticia. Roger fue conducido fuera, encorvado, en silencio. Marlene lloraba desesperada, gritando el nombre de su hija. «Hannah, perdona a tu madre». Salí del tribunal abriéndome paso entre los periodistas que me rodeaban, preguntando, «Señor Michey, ¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia?» No respondí. Solo conduje de regreso a casa, bajo una lluvia fría que golpeaba el parabrisas, tan helada como mi corazón. Al salir de la corte no sentí alivio, solo vacío. La justicia se había cumplido, pero a cambio había perdido casi todo: las caminatas tranquilas con Hannah, su confianza al descubrir que le oculté el plan y el hogar que antes estaba lleno de risas. Nuestra casa se volvió fría, sin su calidez, sin los ramos frescos que solía traer. Me senté en la mesa de la cocina mirando la foto de nuestra boda en la pared, con lágrimas cayendo. Evan había sido reivindicado, pero mi vida nunca volvería a ser la misma. Unos días después, Hannah envió los papeles de separación oficial por medio de un abogado. Venían acompañados de una nota escrita a mano. «Aiden, no puedo soportar el impacto de saber que fuiste tú quien reportó, provocando el arresto de mis padres, aunque fueran culpables. Te amo, pero necesito tiempo para aceptar esta verdad. Lo siento». Leí la carta con la mano temblando. Mi corazón se hizo trizas. Hannah, la mujer dulce y hábil que siempre había sido mi apoyo, ahora se alejaba por un dolor demasiado grande. Había perdido a sus padres, culpables o no, y también la fe en mí por haberle ocultado la recolección de pruebas. No la culpé. Comprendía su dolor, el mismo que yo sentí al perder a Evan. Una semana después, se fue de Baton Rouge a vivir con una amiga en Lafayette, una pequeña y tranquila ciudad a unas horas de distancia, donde podría empezar de nuevo. La ayudé a empacar en silencio, observando desde la puerta cómo su coche se alejaba por la calle familiar, mientras mi corazón se desgarraba. «Respeto tu decisión», le dije por teléfono después, con la voz quebrada. Los meses siguientes fueron un infierno de soledad. La casa vacía. Yo vivía como una sombra, regresando del trabajo a cenas frías en silencio, encendiendo la televisión solo para llenar el vacío. Mis padres me consolaban: «Hiciste lo correcto, Aiden. La justicia es más importante que cualquier cosa». Pero la ausencia de Hannah me carcomía cada noche, soñando con su risa, con las noches abrazados hasta dormir. Muchos meses después, inesperadamente, Hannah volvió. Era una suave tarde de otoño. Las hojas doradas cubrían las calles de Baton Rouge y una brisa fresca traía el olor húmedo de la tierra. Yo estaba en el patio trasero, mirando al vacío, cuando escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla, allí estaba Hannah. Su rostro más delgado, los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo un ramo de flores silvestres, de las que me gustan. «Aiden, quiero hablar». Mi corazón latía con fuerza. La invité a pasar.
Nos sentamos en la sala, el lugar que había sido testigo de tantas penas. Tras un largo silencio, Hannah habló con la voz temblorosa, las lágrimas corriendo. Visité la tumba de Evan. Por primera vez fui de verdad, me paré frente a su foto, leí su nombre grabado en la piedra. Leí toda la prensa sobre el caso, escuché todas las pruebas del juicio, la confesión de mi madre, los documentos de mi padre. Entendí claramente sus crímenes. No eran víctimas perseguidas, eran los villanos, asesinos que intentaban cubrir sus delitos. Mirando la foto del hermano de mi esposo, rompí en llanto y te pedí perdón por no haber tenido el valor de enfrentar la verdad desde el principio. Te culpé, pero en realidad me culpaba a mí misma por haber estado ciega. Sus lágrimas caían sin detenerse, su voz entrecortada. Yo la escuchaba en silencio, con el corazón desbordado. La rabia desapareció. Solo quedaban la compasión y el amor. No dije nada. Solo tomé su mano, sintiendo cómo regresaba ese calor familiar, nuestros dedos entrelazándose como si no quisieran soltarse. Después de todo lo vivido, empezamos de nuevo, despacio, con cautela, pero con sinceridad. No corrimos, reconstruimos paso a paso, como quien levanta una casa destruida. Hablábamos cada noche, compartiendo el dolor. Yo le contaba sobre Evan, sobre los recuerdos que dejó, ella, sobre sus padres y su pérdida. Asistimos juntos a terapia, aprendiendo a perdonar y a confiar otra vez. Hannah volvió a vivir en casa, pero al principio dormíamos en habitaciones separadas, respetando nuestros espacios. Poco a poco regresaron los gestos cotidianos, un abrazo en la mañana, cocinar juntos, caminar por el jardín al atardecer. Hannah vendió su antigua florería en el centro y abrió una más pequeña en los suburbios, donde el aroma se extendía sin recordarnos el pasado doloroso. Yo seguí trabajando en el campo de golf, pero ahora pasábamos más tiempo juntos. Los fines de semana caminábamos por el parque, veíamos películas antiguas y dormíamos abrazados, sin secretos. Las heridas sanaron lentamente, como los árboles después de una tormenta, más fuertes, con raíces más profundas. Aprendimos a perdonar. Yo perdoné a Hannah por su enojo, y ella me perdonó por ocultarle el plan. El amor volvió, más profundo, más auténtico. 2 años después, Hannah dio a luz a un niño. Lo llamamos Evan, en honor al héroe que sacrificó su vida por la justicia. Era un cálido día de primavera en Baton Rouge, con un sol dorado colándose por la ventana del hospital. Hannah me tomó la mano en la sala de parto, el sudor corriendo por su frente, la voz débil pero llena de alegría. Amor, nuestro hijo. El pequeño Evan nació con un llanto fuerte, su carita rosada, brillante, con ojos tan vivos como los de mi hermano. Corté el cordón umbilical con lágrimas de felicidad y emoción, sosteniéndolo en mis brazos. Pequeño Evan, te pareces tanto a tu tío. Hannah, exhausta pero sonriente, lo abrazó. Le pusimos un nombre para que sepa quién fue su tío, el héroe que ayudó a hacer del mundo un lugar un poco más limpio. Lo llevamos a casa, y desde entonces todo cambió. Los llantos de un bebé llenaron el vacío. Las risas reemplazaron la tristeza. La vida volvió a la calma, pero con más significado que nunca. Yo seguía trabajando en el campo de golf, cortando el césped bajo el sol dorado, arreglando los sistemas de riego con una sonrisa, regresando temprano para jugar con nuestro hijo. Hannah atendía su pequeña florería, el aroma expandiéndose hasta el jardín, donde florecían los rosales. La casa que alguna vez fue testigo de crímenes, secretos y noches de sospecha, ahora rebosaba de fragancia y risas. El pequeño Evan balbuceaba «papá», sus pasitos resonaban por el suelo de madera, mezclándose con nuestras risas en la cocina. Los fines de semana paseábamos por el parque, enseñándole a lanzar una pelota, igual que Evan me enseñó a mí en su momento, y le contábamos historias sobre el tío Evan, el héroe que se sacrificó por la justicia. La justicia había llegado, y el amor había sanado todas las heridas. Miraba a Hannah y a nuestro hijo con gratitud hacia la vida. Desde las cenizas del pasado habíamos construido un futuro brillante. Pero cuando me sentaba solo en el porche durante aquellas noches tranquilas, observando las estrellas titilar en el cielo de Luisiana, solía reflexionar sobre el largo y arduo camino que habíamos recorrido. Mi vida, la de Aiden Michey, un simple trabajador de mantenimiento en un campo de golf, había sido completamente trastornada por secretos oscuros,
pérdidas dolorosas, finalmente, por el regreso de la paz. Ahora que todo se había asentado, quería compartir los mensajes, las lecciones y los consejos que había aprendido de esta historia. No para quejarme ni presumir, sino con la esperanza de que alguien, al leer estas líneas, encuentre un poco de luz en su propia oscuridad. Mi vida no es una novela. Es real, llena de lágrimas y esperanza. Y creo firmemente que lo que vivimos puede ser una lección para muchos. En primer lugar, el mensaje más importante que deseo transmitir es que una vida en paz nunca es eterna. Y a veces, los secretos ocultos debajo pueden destruirlo todo si no tenemos el valor de enfrentarlos. Mirando atrás, la vida de Hannah y la mía antes de que todo ocurriera era realmente sencilla. Mañanas con café caliente, tardes paseando por el jardín, noches abrazados hasta dormirnos. Pero bajo esa apariencia se escondía el sótano secreto, las noches en que Hannah bajaba sigilosamente con comida y el oscuro pasado de Roger y Marlene. Solía pensar que la paz era cuestión de suerte, pero ahora entiendo que la verdadera paz solo llega cuando nos atrevemos a levantar las capas cubiertas de polvo y enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Este mensaje no busca asustar, sino recordar que no debemos dejar pasar las intuiciones inquietantes sin actuar. En mi caso, si hubiera ignorado las salidas nocturnas de Hannah, si no hubiera instalado la cámara, tal vez Roger y Marlene aún seguirían evadiendo la justicia, y la verdad sobre Evan habría quedado enterrada para siempre. La vida da giros extraños, pero es el valor para afrontarla lo que trae la verdadera paz. De ese recorrido, he sacado muchas lecciones profundas. La primera trata sobre la confianza y la sospecha en el matrimonio. Hannah y yo fuimos alguna vez una pareja feliz, sin secretos. Pero cuando ella me ocultó a sus padres, esa confianza se resquebrajó. La lección es que los secretos, aunque nazcan del amor o del miedo, son un veneno lento. Hannah ocultó la verdad porque temía que yo no lo aceptara, temía perder a su familia. Pero ese mismo ocultamiento nos llevó al borde del divorcio. Aprendí que en el matrimonio la honestidad absoluta es esencial, incluso con las verdades dolorosas. Cuando Hannah regresó, prometimos no volver a tener secretos. Cada noche nos sentamos a hablar, compartiendo hasta las preocupaciones más pequeñas, desde el trabajo hasta los sueños. Esa lección no solo salvó nuestro matrimonio, sino que lo hizo más fuerte. Al ver al pequeño Evan jugar, pienso que crecerá en una familia donde la verdad se valora, no se esconde. La segunda lección trata sobre la justicia y el poder de la perseverancia. Evan, mi hermano, se sacrificó por la justicia, y durante mucho tiempo pensé que su muerte había sido un accidente sin sentido. Pero cuando supe la verdad, comprendí que la justicia no llega sola, requiere acción. No soy un héroe como Evan, solo un hombre común. Pero al instalar la cámara y colaborar con Noah, ayudé a sacar a la luz a los culpables. La lección es, no pienses que eres demasiado pequeño para hacer algo. En un mundo lleno de injusticias, cada persona puede aportar su pequeño grano de arena para mantenerlo más limpio. Recuerdo las noches sin dormir, debatiéndome entre denunciar o no, temiendo perder a Hannah. Pero la perseverancia venció. El juicio lo demostró. Ahora, cuando enseño al pequeño Evan a lanzar una pelota, le hablo de su tío. Tu tío fue un héroe porque no tuvo miedo de enfrentar la verdad. Esa lección me recuerda que la justicia a veces exige sacrificios, pero vale la pena. Otra lección es sobre el perdón y la sanación. Después del caso, Hannah estaba tan furiosa que se separó, y yo sufría profundamente. Pensé que no lo superaría. Pero cuando regresó del cementerio de Evan, aprendimos a perdonar. A perdonarnos. A perdonar el pasado. La lección es que perdonar no es olvidar, sino elegir el amor por encima del rencor. Nos tomó 2 años reconstruirnos mediante terapia, largas conversaciones y el pequeño Evan, símbolo de una nueva esperanza. He aprendido que las heridas pueden sanar si se les da tiempo y amor. Al mirar ahora a Hannah, sonriendo radiante en su floristería, sé que del dolor también se puede florecer. Y mis consejos, nacidos de todo lo vivido, son estos. Primero, confía en tu intuición. Si algo no te da buena espina,
como aquellas noches en que Hannah se levantaba, no lo ignores. Yo pensé que era solo insomnio, pero la intuición me señalaba un secreto. Consejo: escúchala. Investiga con delicadeza, pero no dejes que la sospecha destruya la confianza. Segundo, valora a tu familia, pero no seas ciego. Hannah una vez no pudo darle la espalda a sus padres por los lazos de sangre, pero la verdad demostró que la familia verdadera trae paz, no crimen. Consejo: ama, pero prepárate para enfrentar la verdad si es necesario. Tercero, persigue la justicia aunque sea difícil. Como yo lo hice con Evan, no dejes que la pérdida sea en vano. Consejo: si ves injusticia, actúa, coopera con la ley, porque la justicia llega, tarde o temprano. Y por último, sana con amor. Después de la tormenta, tuvimos al pequeño Evan. Consejo: desde las cenizas, reconstruye con esperanza y perdón. Mi historia termina aquí, pero el mensaje continúa. La vida está llena de sorpresas, pero con valor y amor, todo puede superarse. Gracias por escucharme.